Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a hablar sobre el mercado laboral y la legislación social vigente en nuestro país. Para comenzar vamos a hablar de las características principales que tiene el mercado de trabajo actual. Vamos a partir mencionando la tercerización. Cuando hablamos de tercerización nos referimos al proceso mediante el cual ciertas empresas contratan los servicios de otras empresas, quien a su vez es la encargada de contratar o de reclutar al personal para que preste los servicios en la primera empresa que mencionamos. De esta forma, el trabajador no tiene interacción o no tiene una relación vinculante directamente con la empresa donde presta los servicios, sino que con otra empresa que es la que genera los contratos, que es la que le paga el salario o las remuneraciones. De esta forma tenemos que, por ejemplo, la primera empresa pagó 500.000 pesos por los servicios de cada uno de los trabajadores. Sin embargo, a través de la tercerización, estos pueden pagarle la mitad del sueldo que pagó la primera empresa por el trabajo prestado por el primer trabajador. Es lo que se llama también en algunas labores o en algunas faenas, como la faena minera, como los contratistas o los subcontratistas, ¿cierto? Que son empresas contratadas o subcontratadas para prestar ciertos servicios. Luego tenemos la flexibilidad laboral, y esto se refiere a que en la actualidad cada vez encontramos trabajos más flexibles. Esto quiere decir que no cuentan con un contrato, por lo mismo los trabajadores no tienen que cumplir un horario y muchas veces prestan servicio simplemente por una faena, por una obra que están realizando. Por ejemplo, los trabajos freelance que se desarrollan hoy en día, donde una empresa contrata los servicios de un profesional para que realice determinado proyecto, pero sin contratarlo necesariamente para que preste servicios permanentes. Luego tenemos la obsolescencia veloz. Al igual que los objetos que se van desvalorizando o van cambiando su uso con el tiempo. Por ejemplo, probablemente hace unos años atrás tenías un celular con teclas que servía para mandar mensajes y para llamar por teléfono, pero hoy está completamente obsoleto porque necesitas un celular que cumpla o que pueda cumplir con determinadas funciones. Esto mismo ocurre con los empleos, con los trabajos. Muchas veces se estudia una carrera, se preparan para ejercer una función, sin embargo con el tiempo estas funciones dejan de ser útiles o dejan de ser necesarias. Pensemos, por ejemplo, en las personas que escribían en máquinas de escribir y que luego tuvieron que traspasarse al trabajo con computadores. Si la persona no tiene la capacidad de hacer ese cambio, entonces las consecuencias sociales son bastante fuertes cuando la obsolescencia se trata de las personas. Cuando hablamos de capital humano, nos vamos a referir al dinero que la empresa invierte, sobre todo en capacitación para sus empleados. Pensemos que capacitar a un empleado para que pueda realizar sus funciones como corresponde toma bastante tiempo a una empresa, se habla de aproximadamente un año. Y por lo tanto, este año en que esta persona aprendió a desarrollar bien su oficio y además todas las capacitaciones que se pagaron para que esta persona pudiese llegar a cumplir su función adecuadamente, es lo que se denomina capital humano. Es la inversión de la empresa o que la empresa hace en su personal. Y ahí tenemos entonces también la capacitación laboral, que tiene que ver con todos aquellos recursos que una empresa invierte para que su trabajador pueda desempeñarse de manera efectiva y productiva dentro de su empresa. Vamos a tener que el mercado del trabajo chileno se va a regular a través del salario que se paga. Para poder obtener este salario, yo tengo que tener un empleo, y este empleo se puede recoger a través de la fuerza laboral, y dentro de esta fuerza laboral vamos a encontrar el mercado laboral. Así tenemos que el salario es el precio que se paga por el trabajo realizado, que el empleo es la generación de puestos de trabajo, la demanda que existe por trabajadores, y la fuerza laboral es la cantidad de personas que ofrecen su trabajo, es decir, la oferta de trabajo. Vamos a tener que el mercado es el empleo y la fuerza laboral que interactúan libremente, y de esta manera la relación entre ellos va a fijar el salario. ¿De qué manera? A mayor oferta que demanda, menor salario. Es decir, si tenemos muchas personas calificadas para realizar determinado trabajo, entonces ese trabajo tendrá un menor salario.
Por el contrario, si tenemos mayor demanda que la oferta, es decir, cuando hay más puestos de trabajo y menos demanda, es decir, menos trabajadores que puedan ocupar estos puestos de trabajo, entonces el salario sube. Existen distintas variables dentro del mercado laboral. La primera de ellas es la estructura de la población. Cuando la población joven y adulta es abundante, hay un exceso de oferta, por lo tanto los salarios son menores. Sin embargo, cuando la población joven y adulta empieza a escasear y encontramos más personas en edad, ya de jubilación, vamos a decir que, o vamos a entender que en esa sociedad hay menos demanda de trabajo que las ofertas laborales disponibles, por lo tanto los salarios van a ser mayores. Otro factor y otra variable importante del mercado laboral ha sido el acceso, ha sido el ingreso de las mujeres al trabajo. Podemos pensar, nosotros que nacimos en el siglo XXI o que nos hemos desarrollado en el siglo XXI, que las mujeres siempre han estado en el trabajo. Sin embargo, esto no ha sido tan efectivo. De hecho, todo partió, como hemos visto en clases anteriores y en años anteriores, que todo parte con la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres van al frente de batalla. Se necesita copar los puestos de trabajo que los hombres dejan disponibles, y para ello entonces se incorpora la mujer al trabajo. Luego, cuando vuelven los hombres, entonces las mujeres vuelven a recluirse a sus hogares. Lo mismo va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, y en países como los nuestros, que no nos vimos afectados por esta situación, el ingreso no va a ser tan masivo de las mujeres al trabajo, sino hasta el retorno a la democracia, cuando se abre la economía al libre comercio, como veíamos en clases anteriores, y entonces las mujeres van a tener este acceso al mercado laboral y se van a incorporar con más fuerza al mercado laboral. Otras variables del mercado son las migraciones. Vamos a tener como inmigración al ingreso de extranjeros que se ven atraídos por las oportunidades de trabajo. ¿Ya? Entonces hemos visto que en nuestro país últimamente han llegado bastantes inmigrantes, y por lo mismo ha comenzado a ser un tema social que se empieza a discutir dentro de los medios de comunicación, dentro de las familias, dentro de la vida en común. Y tiene que ver, ¿cierto? Porque muchos extranjeros se sienten atraídos por las oportunidades del mercado laboral que existe en nuestro país. Por la otra parte está la emigración, que es la salida de personas por el desempleo o crisis económicas internas, que es lo que ocurre en muchos de los países de los cuales hemos tenido una alta tasa de inmigrantes. Pero también hay chilenos que a veces emigran a otros países para encontrar mejores oportunidades de desarrollarse profesionalmente. Vamos a tener que también existe lo que se denomina el salario mínimo. Vamos a entender como salario mínimo a la remuneración mínima que se debe pagar a los trabajadores por las labores o servicios. Este salario mínimo va a ser una ley que va a estar regulada por el Estado, y el Estado la va a regular a partir del mercado laboral. Es decir, es una ley una ley que establece lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador por los servicios prestados. Luego vamos a tener otro concepto con el salario llamado el sueldo base, y este es el que se aplica a la remuneración fija determinada en el contrato. Y a partir de eso se van a pagar también otros tipos de incentivos en algunos casos. Y también está la búsqueda de la regulación del trabajo a través del contrato por jornada ordinaria, que no puede exceder a las 45 horas semanales. Ningún contrato puede tener más de esta hora. No obstante, un trabajador de todas formas puede trabajar más de 45 horas semanales, pero esas se denominan horas extras. Vamos a ver que existe, cuando hablamos de salario mínimo, vamos a ver dos conceptos. El primero de ellos es el salario mínimo nominal, que es el salario que se expresa en una cantidad de moneda nacional, es decir, lo que cada estado determina que es el salario nacional, el salario mínimo que debe ganar un trabajador. Sin embargo, también se habla del salario mínimo real, que hace unos años atrás cobraba vigencia y se hablaba de él como el sueldo ético, el sueldo mínimo ético, y que es el poder de compra, el poder adquisitivo que tiene el salario en una economía dada.
Y como podemos ver en la imagen, hay una persona que probablemente tiene el salario mínimo, sin embargo el precio de los productos, el precio de las canastas básicas para la supervivencia están por sobre el valor del salario mínimo. Existen también distintos tipos de trabajo. Tenemos el trabajo remunerado, que es cuando por los servicios o los trabajos prestados bajo el contrato se percibe un sueldo, un salario o una remuneración. Si se es trabajador independiente, se percibe ingresos por dicho trabajo. Es decir, es cuando recibimos dinero a cambio de lo que realizamos. Pero también existe el trabajo no remunerado, como es aquel que no percibe recompensa monetaria por su trabajo. A pesar de las arduas labores que se realizan, este es un trabajo gratuito. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los jóvenes que están construyendo de manera voluntaria, pero también tenemos un oficio que ha sido históricamente un oficio determinante a la hora de la supervivencia de nosotros como seres humanos, que es el trabajo doméstico, el trabajo asistencial, el trabajo de cuidado, y sin embargo nunca se le ha dado el precio, nunca se ha pagado, nunca se le ha retribuido de la forma que corresponde. Por el contrario, aquellas personas, es decir, las mujeres que han tenido que realizar el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, además de no recibir un salario, han sido anuladas de todos sus derechos y de muchas de sus posibilidades. Y como decíamos, hoy en día sí pueden ingresar al mercado laboral, pero muchas de ellas, la gran mayoría, deben enfrentarse ahora al flagelo de la doble jornada. Es decir, desarrollar un trabajo remunerado fuera de casa, pero además deben desarrollar la mayor parte de su trabajo o son las encargadas de realizar la mayor parte del trabajo doméstico, y entonces ahora tienen esa doble jornada, ¿cierto? Un trabajo remunerado que generalmente es inferior al, a la remuneración que perciben los hombres por el mismo trabajo, y por otra parte, además de ser un trabajo menos pagado, tienen que desarrollar este otro trabajo por el cual no reciben ningún tipo de recompensa monetaria. También cuando hablamos de tipos de trabajo, tenemos que dividirnos en trabajo dependiente y trabajo independiente. Como trabajo dependiente vamos a entender aquel en el cual el trabajador se subordina a las órdenes de un empleador. Por lo tanto, debe cumplir un horario según el contrato. Debe seguir las instrucciones del empleador. El empleador puede supervigilar el desempeño del trabajador. Existe un contrato de trabajo. Por el contrario, en el trabajo independiente no existe un contrato de trabajo. Se trabaja con boleta de honorarios en lugar de liquidaciones de sueldo. El trabajador establece sus deberes y obligaciones. El trabajador debe realizar el pago de sus propias cotizaciones, pensión y salud. Otro concepto importante a la hora de hablar de mercado laboral es cuando hablamos de la población económicamente activa y de la población económicamente inactiva. Entenderemos por población económicamente activa aquellas personas que están integradas al mercado laboral, que se encuentran con empleo o que están buscando un empleo. Están entre los 15 y los 65 años, que perciben una remuneración por su trabajo. Se identifican los empleados y los desempleados. Busca empleo pero no puede encontrarlo. La población económicamente inactiva son personas menores de 15 y mayores de 65 años, es decir, niños, estudiantes, pensionados o jubilados. Aquellos que están incapacitados mentalmente o físicamente, y si trabajan no perciben remuneración por ello. Y son personas que no están buscando trabajo. También hablamos de los desempleados, y cuando hablamos de desempleados hay distintos tipos de desempleo. Estos tipos de desempleo se van a determinar según la causa que provoca el desempleo. Y tenemos entonces el desempleo friccional, que son desempleados que no encuentran empleo en forma inmediata. O sea, aunque se encuentran buscando, no encuentran el empleo. También está el desempleo temporal, que son empleos estacionales. Por ejemplo, en la educación hay profesores que trabajan en preuniversitarios y que trabajan desde marzo hasta noviembre, y por lo tanto se encuentran todo el mes de diciembre, enero, febrero y marzo nuevamente desempleados. O también por exceso de mano de obra en ciertas temporadas. Ya puede ser que el trabajador desempeñe, un profesor desempeñe servicios, sin embargo hay excesivos profesores de alguna asignatura en específico y por lo tanto no puede encontrar trabajo.
También está el desempleo estructural, que es un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requiere el mercado y el tipo de trabajadores que busca trabajo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos una mano de obra sobrecalificada y sin embargo los empleos que se requieren son para una mano de obra que esté menos calificada. Por lo tanto, se produce este desequilibrio estructural. O también, por ejemplo, hoy en día existen nuevas profesiones que están surgiendo relacionadas fundamentalmente con las tecnologías o con Internet, y sin embargo no se encuentra todavía el personal capacitado que pueda desempeñar esas funciones. También está el desempleo cíclico, que está asociado a variaciones en la demanda de bienes y servicios y el despido de trabajadores en ciclos negativos de la economía. Ya esto lo hemos visto en otras clases donde históricamente cuando hay crisis económicas a nivel mundial, las empresas cierran y el cierre de las empresas obviamente provoca el desempleo de los trabajadores que se desempeñaban ahí. Distribución de la fuerza de trabajo en Chile por sectores de la economía. Vamos a tener que existe un primer sector de la economía, que son el sector primario y que se refieren a actividades extractivas, es decir, de agricultura, de minería, de silvicultura, de pesca y ganadería. Es decir, son una actividad primaria que se encuentra directamente vinculada con la obtención de los recursos. Luego vamos a tener un sector secundario, que son aquellas actividades que transforman las materias primas que obtuvimos en el sector primario y que y va a generar productos elaborados o manufacturados. Acá tenemos las industrias y en general todas las fábricas. Y en el sector terciario vamos a tener la producción de bienes intangibles o de servicios, es decir, el comercio, el transporte, las comunicaciones, la salud y la educación. Son intangibles porque no los podemos vender, ¿cierto? Si nosotros hablamos, no sé, de agricultura, podemos tomar un kilo de manzana y ahí está, es tangible. Sin embargo, la educación no es un bien tangible, es un bien que pasa a ser otro tipo de bien dentro de la persona. La distribución de la mano de obra por sectores está en directa relación con la localización geográfica. Entonces, vamos a decir que el lugar de residencia del trabajador y la realidad económica de la región van a coincidir. Así vamos a tener que, por ejemplo, en la región metropolitana, la fuerza laboral se va a concentrar en los servicios y en la industria, y en la 10ª región se privilegia el sector primario de la agricultura y la ganadería. Introducción a la legislación laboral en Chile. Vamos a tener que el Código del Trabajo fue un logro de las demandas y las reivindicaciones sociales, y uno de los objetivos más importantes del Código de Trabajo era generar un contrato de trabajo donde estuvieran estipuladas los deberes y los derechos de ambas partes, tanto del contratante como del contratador. Además, dentro de las legislaciones que están vigentes para el contrato de trabajo, se dice que se debe firmar en un plazo de 15 días para contratos indefinidos y de 5 días para contratos de plazo fijo. También, además de este derecho laboral fundamental que es el contrato de trabajo, o por su parte el contrato de trabajo va a decantar en ciertos derechos laborales para los trabajadores. Estos son, primero que todo, la remuneración. Vamos a entender como remuneración a la contraprestación de cargo del empleador que se debe pagar en dinero, no en especies, no de otra forma, sino que en dinero, por los servicios que presta el trabajador. Entonces tenemos que esta remuneración se divide en varios conceptos. El primero de ellos es el sueldo. Y vamos a entender por sueldo la remuneración fija en dinero, pagada por periodos iguales determinados en el contrato, nunca superiores a un mes, que recibe el trabajador por la prestación de los servicios. Vamos a entender por sobresueldo a las horas extras que el trabajador realiza dentro de la empresa. El valor de la hora extra se fija en el contrato, pero si no se fija, se entiende que es el valor de la hora trabajada más un 50% agregado. La comisión, por su parte, es un porcentaje sobre el precio de las ventas o las compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con cooperación del trabajador. Hay muchos trabajos en los cuales hay un sueldo fijo, un sueldo que puede ser el sueldo mínimo, y luego sobre ese sueldo se van estableciendo comisiones de acuerdo a lo que el trabajador venda. Entonces, si un trabajador vende 1.000.000 y su comisión es de un 5%, entonces va a ganar
50.000 pesos extra a su sueldo por la comisión, por el trabajo que desempeñó. Luego, hay una obligación legal para todos los que están contratados de entregar una parte de las ganancias de la empresa y repartirlas dentro de sus trabajadores, dentro de los trabajadores. Acá hay dos formas de realizar esta repartición de las ganancias. La primera es la participación, y entonces se reparte o se hace una proporción del reparto de utilidades de una empresa o negocio, o solo de una o más secciones de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de año se hace una proporción de todo lo que la empresa ganó, se saca un porcentaje y eso se distribuye entre todos los trabajadores. También está la gratificación, que es una parte de las utilidades de la empresa con las que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Opera en todas las empresas con fines de lucro, y la diferencia con la participación es que en este caso la parte de las utilidades no supera el 25% destinado a gratificación. Pero todo trabajador tiene que recibir esta gratificación. Pero siempre se fija este 25% no en función de lo que gana el trabajador, sino que en función del salario mínimo, del sueldo mínimo. Otro de los beneficios, de los derechos que posee quien tiene un contrato de trabajo, es el derecho al descanso. El descanso va a ser una porción de tiempo en la que el trabajador recupera la plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales para la realización de su labor y evitar el estrés laboral. Existen tres tipos de descanso. El descanso dentro de la jornada laboral, que se designa como mínimo media hora entre la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, en que el trabajador tiene que tomar o puede tomar su horario de colación. Luego tenemos el descanso semanal, que corresponde al domingo y cualquier otro día que se estipule como feriado dentro de la legislación, que están determinadas para el descanso de los trabajadores, salvo en aquellos casos donde la legislación permite que el trabajador se desempeñe los días domingo, como los trabajadores de mall, de supermercado, etc. Y también el feriado anual de vacaciones, que corresponde a 15 días hábiles, es decir, 3 semanas que tienen que ser de corrido, que se le dan al trabajador para su descanso. Estas vacaciones pueden ser acumulables, pero no más allá de 2 años. O sea, un trabajador no puede pasar más de 2 años sin tomarse vacaciones. La protección a la maternidad es otro derecho al que se puede acceder, y esta protección a la maternidad consiste en 2 permisos que son pagados. El prenatal, que es de 6 semanas de descanso, contados hasta la fecha en que se calcula que ocurrirá el parto. Requiere por parte de la beneficiada presentar informe médico, ¿cierto? Entonces el médico dice, lo más probable es que la guaguita nazca en tal fecha, entonces se cuentan 6 semanas antes de esa fecha para darle el descanso. Y el postnatal son 24 semanas de descanso contado el parto. Si la madre durante el parto si la madre muere durante el parto, este descanso se le aplica al padre del bebé. Garantía legal: una trabajadora con permiso pre o postnatal no puede ser despedida de su trabajo bajo ningún pretexto. Otro derecho que tienen los trabajadores con contratos firmados es el derecho a la sindicalización. Esto permite a los trabajadores constituir sin autorización previa organizaciones sindicales que estimen conveniente. O sea, si la empresa no da permiso para sindicalizarse, de todas formas se puede realizar el sindicato porque no requiere la autorización de la empresa. Afiliarse a un sindicato siempre es absolutamente voluntario, personal e indelegable. Es decir, nadie me puede obligar a mí a pertenecer a un sindicato, pero tampoco nadie me puede obligar a no pertenecer o a no afiliarme a un sindicato. Además, un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato del mismo empleador. Tenemos que hay distintos tipos de sindicato. El primero de ellos es de empresa, y este agrupa a los trabajadores que son de una misma empresa. Hay otros que son de interempresas y que agrupa a trabajadores de 2 o más empleadores distintos. A veces podemos hacer un sindicato que no tenga que ver con el empleador mismo, sino con el área comercial en el que trabajo, en el que me desempeño. Entonces, las empresas de transporte, por ejemplo, si bien tienen distintos operadores, pero pueden afiliarse en un mismo sindicato.
de trabajadores independientes, que agrupa a trabajadores que no dependen de trabajador alguno, y de trabajadores eventuales, que agrupa a los trabajadores que realizan labores en periodos cíclicos o intermitentes. Otro elemento importante de este tipo de trabajadores son las cotizaciones previsionales. Vamos a tener que, primero, todo empleador o todo trabajador que se encuentre afecto a un contrato de trabajo, del sueldo total que gana a final de mes, el 10% de esa renta imponible va a la cuenta individual del trabajador. Esto es lo que llamamos AFP. Entonces la AFP junta todos esos 10%, los invierte en la bolsa y supuestamente le entrega rentabilidad al trabajador una vez que éste se jubile. Además de esa renta imponible que es obligatoria para todos los que tienen un contrato de trabajo, vamos a tener la cotización adicional. La cotización adicional es un pago de comisión a la AFP por administrar los fondos. Es decir, yo quiera o no quiera, también la AFP, además del 10%, va a cobrar una comisión que no va a mi cuenta individual, sino que va a su gestión propia. Es el pago que recibe la AFP por administrar mis fondos. Y también el pago de la prima del seguro de invalidez y de supervivencia, que este también va a variar según la AFP. Entonces el 10% va a la cuenta individual del trabajador y generalmente las AFP cobran un 11,5%, un 11,40%, y eso es el 1,4% va a cubrir el pago de la comisión y el pago de la prima de seguro de invalidez. Otro de las cotizaciones previsionales corresponde a la salud, y eso es un 7% del sueldo total que va a FONASA o a una ISAPRE, que son los que administran la salud, y cuando el trabajador se encuentra enfermo e impedido de trabajar, son estas instituciones las que les pagan las licencias médicas y son también los que les dan ciertos beneficios para que puedan atenderse de manera más barata en el servicio de salud. También están los accidentes de trabajo, y estos están regidos por la Mutual de Seguridad, y las empresas que cuentan o tienen afecto a sus trabajadores también deben pagar un 7% de la renta imponible. También existe un seguro de cesantía que es pagado por el trabajador en un 0,6% de su renta. Un 1,6% debe pagarlo el empleador y un 0,8% del sueldo que gana el empleado lo cubre el Estado a través del fondo de cesantía. Para el trabajador a plazo indefinido por obra, trabajo o servicio no determinado, el trabajador no aporta. Todo esto corre a cuenta del trabajador, del empleador, y el fondo de cesantía agrega un 0,2%. Bueno, esta ha sido la clase de legislación laboral y de mercado laboral en Chile. Nos vemos la próxima semana y desarrollen las actividades.